Por una vez y sin que sirva de precedente, me debo constituir en representante de los médicos forenses, por lo menos de los guipuzcoanos, para agradecer sobre todo una larga, fructífera y feliz relación con los organizadores de estas jornadas. Y la charla de hoy, que va a ser muy breve, pues no es más que un exponente o un ejemplo de lo que os cuento hasta ahora, ¿no? Bien, sin que espero no recibir castigos por la contradicción, cuando pensamos un poco en la temática de la charla o por dónde puede ir la charla, llegamos a la conclusión, y ese es un poco el motivo del tema, de ver la realidad desde la otra perspectiva, ¿no? Han hablado nuestros compañeros de Osakidetza de desfibrilación, de intervenciones en situaciones críticas, y a nosotros nos gustaría, o por eso lo planteamos así, ver un poco desde el otro lado, ¿no? Bien entendiendo que no estamos hablando de los casos negativos, estamos hablando de la realidad, que pese a todos los esfuerzos hay situaciones en las que los pacientes o las personas fallecen, y entraríamos a considerar eso que nosotros desde nuestro propio ámbito más o menos compartido podríamos considerar la muerte súbita, ¿no? Lo que ocurre de alguna manera es que desde el ámbito clínico no se percibe o no se atiende o no se entiende la muerte súbita desde la misma posición que la entendemos nosotros, ¿eh? En el sentido de que en el ámbito clínico, en el hospitalario, se lanza más el acento sobre el momento de la aparición de los síntomas y el fallecimiento del paciente, de manera que el acento, el matiz, o se destaca siempre el hecho de que el paciente fallezca en un tiempo inferior a la hora desde la aparición de los síntomas. Por contra, desde lo que es la patología forense, el ámbito de la patología forense, nosotros hablamos de muerte súbita en otros supuestos. Y a veces, pues, las cifras, las valoraciones o las consideraciones pueden modificarse brevemente en atención a esto. Porque nosotros estamos valorando el concepto de muerte súbita desde la ausencia de antecedentes. Es decir, hablaríamos de muerte súbita cuando no se espera que un paciente fallezca. Nosotros no entenderíamos dentro del mismo concepto paciente cardiópata conocido, con enfermedad terminal conocida, que finalmente, pues efectivamente, surge una complicación y fallece a menos de una hora de apariciones o síntomas finales. Para nosotros no sería una muerte súbita en la medida que tiene antecedentes suficientes para poder explicar por qué fallece esa persona, ¿no? Y ese es un poco el horizonte o el bajo fondo que va a rondar alrededor de toda esta pequeña exposición. Dentro de esta discrepancia, y esto ya es un poco empezar a contar algo más, a veces duele, y duele mucho, que desde otros ámbitos a la patología forense se le entienda como una, en fin, no me atrevo ni a calificarla, ¿no? Y eminentes cardiólogos, eminentes clínicos, pues dicen lo que dice la persona que os cito en la diapositiva, ¿no? Yo no me atrevería a decir que esto no pasa en todos los sitios, pero desde luego yo creo que en nuestro medio más cercano esto no pasa, y desde luego que se tenga esta consideración de la patología forense, pues a veces, como os digo, duele bastante, ¿no? Cuando hablamos de muerte súbita, y en comparación con otros fenómenos, otros momentos o acontecimientos sociales, lo primero que hay que destacar es que realmente estamos hablando de una auténtica epidemia, ¿eh? Si establecemos la comparación con lo que últimamente ha sido una de las prioridades administrativas, que es reducir la tasa de accidentes de tráfico, nos daremos cuenta que la muerte súbita genera finalmente muchos más muertos que los accidentes de tráfico. En esta época, no me refiero anteriormente. Las cifras, las que veáis ahí, simplemente son orientativas porque, dependiendo de los autores que uno consulte, pues va a incrementar o va a reducir ese número. Pero lo importante es considerar o entender que estaríamos realmente ante algo parecido a una epidemia social. Y como os he dicho anteriormente, uno de los conceptos que evidentemente va a tener una mayor repercusión para o desde la patología forense es el hecho de que la mayor parte de estas, o una parte importante de estas muertes, no son presenciadas. Y si a esto añadimos que, además de no presenciadas, son o pueden ser personas que no tengan un medio familiar cercano que nos pueda orientar, nos pueda informar sobre la posible existencia de enfermedades previas, pues, como digo, incrementa mucho el concepto y condiciona mucho toda la evolución, ¿no? De una manera muy breve, porque habría que explicarlo también, cuando hablamos de las muertes súbitas, hay que reconocer que también es un campo muy desconocido, en la medida en que no se están registrando, no se están catalogando como parámetros independientes entre las estadísticas. De una manera un tanto tradicional se ha establecido siempre una división, que puede ser más o menos artificial según nos parezca, de personas menores de 35 años con respecto a las mayores de 35, porque eso, ya os digo, yo creo que desde un punto de vista meramente estadístico condicionaba un poco lo que es la interpretación de las situaciones, ¿no? Con lo que, bueno,
los gráficos y las estadísticas dicen lo que dicen, pero todo vendría a justificarse en la medida que por encima de los 35 años la gran mayoría de las muertes van a tener su origen en lo que todos podemos conocer como la arteriosclerosis en sus diversas formas, la cardiopatía isquémica, es decir, tenemos grasa en las arterias del corazón, y todo eso explicaría por diferentes vías la mayoría de las muertes súbitas, en tanto que por debajo de la edad de 35 años pues estaríamos en un rango de un espectro de patologías radicalmente diferente. Y ahí entrarían, también estamos muy condicionados por la literatura americana, porque se habla siempre de la cardiopatía hipertrófica como causa, que eso pasa mucho en América y pasa menos en otros sitios, pero como bebemos de las literaturas que bebemos, pues eso también condiciona la interpretación. Y luego, pues una causa muy variada y muy polimorfa, de otras entidades, que simplemente pues saber que son muchas y diferentes, porque tampoco podríamos entrar, ni debemos entrar a describirlas con más precisión. A pesar de que uno hace autopsias, y a pesar de que en patología hacemos autopsias, las cifras también varían, pero un porcentaje notable de muertes súbitas siguen sin estar explicadas. Hay unas en las que sí, y llegamos a explicarlas, pero una cifra importante, y claro, simplemente con el hecho de que sea importante, seguimos sin saber cuáles. Puede haber conjeturas, puede haber hipótesis, hablamos de canalopatías, hablamos de un montón de cosas, pero que no tienen una traducción morfológica hoy por hoy. Y tenemos la limitación de que lo genético tampoco nos está resolviendo mucho la cuestión, porque conocemos alteraciones genéticas, pero lo que no conocemos es la traducción clínica y la necesaria traducción clínica de esas alteraciones, con lo cual esa relación todavía no está bien establecida. Dentro de las que conocemos, y en los ámbitos así como muy generales, evidentemente la inmensa mayoría van a ser de origen cardíaco, y dentro de esas, como os digo, la cardiopatía o las formas de cardiopatía isquémica. Por traer algo tangible que a nosotros nos condiciona o nos compromete más, porque es lo que pasa a nuestro alrededor, ahí tenéis simplemente una relación de las causas de muertes naturales que podemos establecer o que tenemos conocimiento en el instituto, A partir de ahí, en Guipúzcoa, bueno, ya veis que hay muchas formas, no solo una, sino que hay muchas. ¿Que responden globalmente o en cifras generales a lo que hemos estado hablando hasta ahora? Sí. Dibujan un panorama bastante parecido, pero siempre hay variantes. Hay cosas más o menos raras que se escapan de esa preponderancia de las formas cardíacas. De manera suave, quiero decir, de una manera y un poco ilustrativa, os hemos traído, vamos a presentaros 3-4 casos de muertes súbitas típicas. Típicas en la medida que nos van a dar algún pie o nos dan pie para valorar alguna de las cuestiones, El primer caso que os traigo es un lactante de 9 meses que está intervenido previamente por una malformación en la boca. Básicamente le impedía deglutir bien, pero por lo demás era un lactante, un niño, no vamos a decir sano, pero casi. Y en el periodo de adaptación a una ingesta a través de sondas y purés y cosas así blandas por el tema de la intervención, pues la madre súbitamente descubre que el niño no respira, que está morado, que no reacciona, y le lleva corriendo al hospital. Bien, con las prácticas de reanimación y con todas esas cosas el chaval no sale adelante. Entonces, bueno, en estos casos, evidentemente, hay antecedentes previos, sí. ¿Nos explican que esa muerte se ha desarrollado? Probablemente no. El hecho de padecer una cosa no dice necesariamente que uno fallezca eso, pero no nos explicaría bien. Y luego tenemos que sobreañadirle el concepto de que en todos los lactantes, pues socialmente hemos presumido todos una especial protección de la infancia con respecto a los malos tratos. Entonces, por eso se prejuzga siempre más de la cuenta y se asumen como muertes judiciales. Bien, al hacer la autopsia uno descubre sorpresas. Eso que no os va a decir nada y tendréis que hacer un acto de fe. Yo os digo que la parte derecha de la imagen, que es ese revoltijo que se ve un tono claro, eso es un intestino normal, y la parte que está en el lado izquierdo, que se ve rojo oscuro o negro, eso es un intestino necrosado. Entonces, sin que nadie sospechara, porque son situaciones que no se van a sospechar, existe un proceso por el cual el intestino se tuerce o se dobla sobre sí mismo, cierra todos los vasos, y aquella parte que ha estrangulado, pues como no recibe sangre, se necrosa y se muere. Se muere el intestino, y esto provoca la muerte del paciente. Inesperada, no tiene nada que ver con la relación previa y se produce en un menor. Otro ejemplo, en las mismas o en similares condiciones, es una niña de 11 años con una actividad en principio absolutamente normal, y 3 días antes de producirse los hechos, acude a un ambulatorio porque tiene un cuadro de una cierta pero pequeña dificultad respiratoria. No respira bien, le llevan al ambulatorio, no tiene antecedentes, una niña sana, y
pues le dan un poco de Ventolin, recupera enseguida bien, pues bueno, se interpreta como se interpreta, que es como se tiene que interpretar, y la niña se va a casa. Durante el fin de semana hace una actividad física normal. Esta chica bailaba, hacía bailes, euskal danza, baila normal, tiene una actividad física normal, y el último día se echa la siesta y de la siesta no se despierta. Entonces, bueno, evidentemente, me decís qué sospecha de criminalidad hay, ninguna, ¿no? Sobre esto volveremos, ¿eh? Bueno, pues hacemos la autopsia y en un nuevo acto de fe, me creéis si os digo que esto de aquí abajo, ¿no?, ese es el corazón, y por encima del corazón hay una estructura amorfa grande que no debería estar. Es una masa que no debería estar ahí. Bien, ese es el conjunto de la masa aislada, con ese tamaño, para que os hagáis un poco a la idea. Y esa lesión que veis ahí es una lesión tumoral, es un cáncer. Se desarrolla en el timo, que nos suena a todos un poco que está por el cuello, por esa parte. Bueno, pues desarrolla un proceso tumoral que en principio, pues bueno, no tiene unas características de ser muy agresivo, no es un cáncer muy malo porque la célula sea muy virulenta, o sea, el propio tumor muy agresivo, es un tumor relativamente bien diferenciado, pero tiene el problema de la zona en la que está implantado, ¿eh? Una zona estrecha, que no tiene mucho espacio para crecer, y que finalmente lo que acaba haciendo es infiltrando, ¿eh? Se mete localmente, infiltra la tráquea y lo que es la vía respiratoria. Finalmente, la interpretación que se hace, o que podemos hacer en este caso, es que efectivamente el cuadro disneico que presentaba primordialmente probablemente no tuvo que ver nada con un proceso de espasmo bronquial o una reacción bronquial, sino que fueron probablemente los primeros síntomas. No nos explicamos bien porque luego no hace una actividad física normal, salvo que sea el propio efecto de la medicación. Y finalmente el crecimiento tumoral acaba comprimiendo la vía respiratoria y fallece por una asfixia. Era una niña de 11 años. Bien, el siguiente caso, antes ya hemos visto la imagen previa, lo conocemos absolutamente todos, chaval de 26 años, jugador de fútbol. Parece que la víspera está un poco en duda y durante el calentamiento comenta que efectivamente tiene algún mareo, pero se le pasa, no le da importancia, comienza el partido y a los 7-8 minutos de empezar el partido le dice a un compañero que me encuentro mal y se queda desplomado, ¿eh? 50 minutos de RCP. Con esto os quiero hacer un breve comentario, una anotación. Bien, tenéis en la imagen a la izquierda un corazón normal y a la derecha un corazón patológico, ¿eh? La diferencia de la configuración, de la forma del corazón es evidente, ¿eh? No tenéis por qué saber cuál es el bueno y cuál es el malo, pero que son distintos, evidentemente son, ¿no? Entonces vemos el corazón derecho, el corazón en la parte derecha, es un corazón muy grande, anormalmente dilatado y muy globuloso, muy redondo. El corazón normal tiende a ser un poco más triangular, una forma más contenida y más triangular. Bien, cuando se hacen las primeras secciones macroscópicas del corazón, podéis ver, la foto no es la mejor del mundo, luego creo que hay alguna que se ve mejor por el brillo, pero hay toda una banda blanquecina que está rodeando lo que es el ventrículo izquierdo, una parte de uno de los ventrículos del corazón, que hace más o menos este recorrido. Pero luego también el ventrículo derecho, tenéis ahí, se ve más claramente, una zona de coloración claramente blanquecina. Tampoco es normal. El corazón de un chaval joven, sano y deportista no tendría por qué tener esa coloración. Bien, cuando se hace el estudio microscópico, hacemos el estudio microscópico y miramos en el microscopio los tejidos, vemos eso. ¿Qué es lo normal? Que todo el corazón tuviera estas zonas que aparecen teñidas aquí en rojo. ¿Qué es lo anormal? Pues que aparezcan zonas blancas y zonas verdes. Esto, que constituye la base fisiopatológica de la enfermedad, esto es una displasia rimogénica biventricular, que tiene una enfermedad que tiene una cierta transmisibilidad familiar y que genera, por esas cicatrices y ese tejido adiposo, genera una inestabilidad eléctrica del corazón que desemboca sistemáticamente en una fibrilación ventricular. Bueno, este es un caso muy espectacular por la patología y muy espectacular porque fueron 50 minutos de RCP. Con esto querían lanzar un matiz en el sentido de que tampoco debemos creernos y pensar que la RCP o la desfibrilación, cuando te pilla al lado, que es como se comentaba antes, no todo es desfibrilable, porque en el fondo va a depender de la patología, del sustrato patológico que tenga ese corazón.
hay situaciones patológicas muy avanzadas, muy deterioradas, en las que evidentemente no se puede proceder o no se consigue proceder, y entrarían dentro de ese capítulo de porcentaje relativamente elevado, muy elevado, de circunstancias en las que no se detecta o no se puede proceder a un tratamiento o unas maniobras de recuperación. Este es otro ejemplo también muy visual y muy significativo en la medida que las consecuencias o los componentes que tiene, ¿no? Este es un hombre camionero, venía de un país del este, viene conduciendo un camión de grandísimo tonelaje y viene conduciendo desde allí. Por suerte para los demás, cuando para y está haciendo labores de descarga del camión, sufre una inconsciencia y se muere, ¿no? Lo que estáis viendo ahí, eso es el saco pericárdico, que es lo que envuelve el corazón, y está completamente lleno de sangre. Es un taponamiento cardíaco, ¿eh? Bueno, más allá de que efectivamente pues puede pasar a veces, lo curioso y lo significativo es que toda esta zona que estáis viendo aquí en el corazón, que ocupa prácticamente un tercio de la magnitud del ventrículo, eso es una cicatriz. Es decir, está empezando a cicatrizar ese miocardio. Es una especie de, como las heridas que tenemos nosotros en la piel, cuando empieza a hacer un poco de costra. Bueno, pues el proceso de reparación es parecido. Lo que pasa es que llega un momento en que la propia presión del corazón es superior a la capacidad de contención de esa cicatriz y revienta, y por ahí se escapa la sangre. Quizás este es un hombre que necesariamente días antes del evento ha tenido un infarto de miocardio, que se ha complicado. Que uno se pregunta si es que no ha notado nada, o por esas circunstancias laborales que a veces se producen en la vida, pues a pesar de que uno le duele y como tiene que llevar la carga, pues tiene que seguir para adelante, ¿no? El microscopio nos revela lo que ya conocemos, un infarto recanalizado con un cuadro de reperfusión, y lo que constituye un trombo agudo, que al final es lo que acaba produciendo la inmensa mayoría de estas cosas. Se forma un coágulo, tapona el vaso, la coronaria que corresponda, y genera una necrosis del músculo. Y aquí es lo mismo, con una parte o con una lesión aguda y sobreaguda que no tiene mayor interés. Y luego, por irnos al otro extremo, por lo menos a ver que alguna vez hayáis oído que no todas las muertes son cardíacas, otro ejemplo diferente, que se va al otro extremo, es una mujer que tiene una vida normal, sin antecedentes. El día de los hechos come al mediodía con su marido, el marido por la tarde se va a trabajar. Entonces el marido lo único que cuenta es que, bueno, durante la comida sí le ha dicho que estaba un poco, que se notaba un poco mareada, sin mayor importancia. Cuando vuelve de trabajar a las 8 de la tarde su pareja se la encuentra en esas condiciones, tirada inconsciente y fallecida en la mitad de la sala. Bueno, pues esto es el otro extremo, que prácticamente va a cubrir entre las cardíacas y estas que son las cerebrales, probablemente vayan a cubrir el 95, 96, 97% de todas las muertes súbitas. Es una hemorragia cerebral, en este caso externa, una hemorragia cerebral subaracnoidea, y para curiosidad o por lo bonito que da para los patólogos nos resultan estas fotografías, aunque suene un poco macabro decirlo. Tenéis señalada con la flecha de la izquierda lo que es una arteria vertebral normal, y a la de la derecha tiene una dilatación enorme, y esa mancha roja que aparece es el coágulo que estaba dentro. Es un aneurisma cerebral. Es en un momento determinado rompe, ¡pum! Y dependiendo en qué localización esté, en qué manera comprometa o no comprometa la funcionalidad o las capacidades del cerebro, pues mata de manera súbita de la misma manera. Bien, como os decimos, a partir de ahora, ¿qué orientación o qué perspectiva le damos desde la medicina forense? Bueno, pues tenemos que reconocer que tenemos una legislación que viene del siglo XIX y que contempla muy mal la realidad de las cosas. Seguimos con el mismo concepto todos los días de lo que es sospechoso de criminalidad o lo que no lo es. La única regulación legal que existe en este país fuera del ámbito judicial son las autopsias clínicas, y de momento son solo para pacientes que están internados o ingresados en los hospitales, salvo alguna vez que se estiró con la época o en la época aquella de los virus lentos, las vacas locas, en los que parece que hubo alguna relajación de esta normativa, pero se hizo. De manera que nosotros desde la medicina forense estamos contemplando, o podemos contemplar las muertes súbitas desde una óptica radicalmente diferente, ¿no? Y más allá de lo que es interpretar, estirar, modificar o camuflar el concepto sospechoso de criminalidad, tendríamos que ir un poco a buscar ese plus. ¿Respecto de qué? Pues como definición básica, lo que os decía al principio, respecto básicamente de muertes que se producen de manera inesperada, independientemente del tiempo, independientemente del curso o la patología de base que tenga. Si eso no es esperable, si ese desenlace no es esperable, hay un ámbito en el que deberíamos, o creo que deberíamos entrar, ¿no?
¿Y esto qué significa? Pues que hay que modificar muchos criterios y muchos conceptos. Y aquí también tengo que decir que a partir de ahora hablo de manera estrictamente particular, en nombre de mi servicio o de nuestro servicio de patología, para que nadie me entienda que esto es una posición generalizada, que dentro de los forenses hay gente que piensa radicalmente distinta. De manera que tendríamos que modificar la estructura y la adaptación de los institutos de medicina legal, habría que cambiar evidentemente lo que es el marco legislativo y tendríamos que irnos más a modelos más anglosajones, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estamos nosotros propugnando en última instancia? Que bajo el concepto de muerte súbita, o dentro de eso que nosotros llamamos muerte súbita, la medicina legal o la patología forense intervenga desde una triple vertiente. Evidentemente desde lo que son las muertes sospechosas de criminalidad, a la que nos obligan los jueces. Bien. En segundo lugar, siempre, esto habría luego que matizarlo, pero como idea primaria valdría, siempre que el médico de un paciente entienda que hay una muerte inesperada en el curso de una patología, una evolución de la enfermedad en el conocimiento de su paciente, debería poder pedir una autopsia para determinar esas causas de la muerte. Ese es el concepto que tenemos nosotros. Y de la misma manera, dentro de ese concepto de lo inesperable, las propias familias, en aquellos casos en los que tuvieran dudas respecto de una forma de muerte, no porque sea violenta, entenderme bien, sino porque existiera dudas en la evolución, debería ser capaz de solicitar una autopsia judicial. Entonces, en estos casos, nosotros lo que proponemos es que no sea el juez el que determine si la autopsia se admite o no, si es a lo que voy al sistema americano, que será el coronel o el jefe de patología forense del instituto correspondiente el que determine si eso es admisible o no dentro de la institución. Porque de alguna manera, y con esto termino como reflexión final, en general la medicina forense, como os digo, pero la propia patología forense en este momento adolece de un futuro incierto, por no decir negro. ¿Por qué? Pues porque tanto los políticos, por la parte que les corresponde, y también hay que reconocerlo, los propios médicos forenses en primer lugar, hemos desatendido esas inquietudes sociales, las hemos dejado en segundo término. De manera que la medicina forense solo se justificará, o por lo menos entendemos nosotros que se justificará, en la medida que atienda a esas sensibilidades sociales y sepa dar una respuesta a un problema que realmente existe en la calle, con la magnitud y la importancia que todos podemos imaginarnos cuando nos toca de cerca o somos partícipes de una situación de muerte súbita. ¿Vale? Gracias.